y receptor decodificado. También este modelo es una comunicación con una persona, se está devolviendo constantemente. A este proceso se la denomina como feedback, que se lo llama en inglés, o una retroalimentación, como lo podemos llamar en español, ya que nos dice que están interactuando nuestros mensajes. Este modelo tiene su origen durante la Segunda Guerra Mundial, en donde Wiener trabajó durante la Segunda Guerra Mundial para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en un proyecto que tenía como objetivo guiar a la artillería antiaérea de forma automática mediante el empleo de radar. Específicamente, la tarea que ejercía Wiener era predecir la trayectoria de los bombardeos y con ella orientar adecuadamente los disparos de las baterías mediante correcciones que se basarían en las diferentes existencias entre la trayectoria prevista y la real. Bueno, es decir, que fue una innovación del proceso. Como resultado de los descubrimientos realizados en este proyecto, Wiener aporta a la ciencia los conceptos del feedback o retroalimentación. Excelente, También, Xiomara. Ahí nomás. Melanie, por favor. Melanie. Melanie Cimarra. sí, aquí está. Melanie. Sí, quiero verla. Sáqueme la M de ahí. Gracias. Norbert Wiener nació el 26 de noviembre de 1894 y falleció el 18 de marzo de 1964. Fue un matemático estadounidense conocido como el fundador de la cibernética, ciencia de la dirección, comunicación y tratamiento de la información, una de las bases teóricas para la creación de los ordenadores. Como resultado de los descubrimientos realizados en este proyecto, introduce en la ciencia de los conceptos del feedback o retroalimentación, que el feedback es toda respuesta o reacción que el receptor envía al emisor un mensaje, y de cantidad de información, con lo que se convierte en precursor de la teoría de la comunicación o la psicología cognitiva. La noción del feedback o retroalimentación, desde el punto de vista de las teorías de comunicación, eso supone un avance fundamental en cuanto que se reconoce por primera vez la existencia de un esquema circular más complejo y fecundo que supera las teorías precedentes. Siguiente diapositiva. Las principales cualidades de este modelo. Cada comunicador recibe y transmite, y este es un proceso continuo. Ahí es donde abarca el feedback. Estos principios se aplican tanto a la comunicación interpersonal como colectiva masiva. Esto porque parte de la base que la dinámica organizacional de una organización es comparable a la de un individuo, que decodifica, interpreta y codifica. Bien, continúe, por favor, Karen. Karen, continúe en el proceso de feedback como autocontrol. Buen día. Bien, el proceso del feedback como autocontrol, es decir, porque la comunicación tiene que ser continua. Estos procesos se aplican tanto a la comunicación interpersonal como también a la colectiva, que es decir, a la de masa. Esto porque parte de la base de la dinámica es la organizacional y de una organización que es comparable a la del individuo. Es decir, que esto se codifica, se interpreta y se codifica. El modelo pone su acento también en la naturaleza circular, que es la que se basa Norbert Wiener para la comunicación, y que postula que los postulantes de este proceso permanentemente intercambian los roles de fuente, codificador, receptor y decodificado. Es una comunicación, una persona está devolviendo constantemente a la otra este proceso, y a ello lo llamamos el feedback o retroalimentación. Bien, la información es el núcleo más esencial e importante para este proceso. Wiener reflexiona sobre los procesos de adaptación y regulación que lo llevan a implementar el concepto de retroalimentación. El feedback como tal es el aprovechamiento y el uso de la información para definirla, controlar el aprovechamiento y el comportamiento de los individuos.
El medio que utiliza la comunicación para controlarlo es la acción de aprender por medio de ella. Vamos a los tipos de feedback positivo y negativo. En términos comunicativos se habla de feedback positivo cuando los interlocutores de una comunicación brindan una devolución que contribuye al mejoramiento de este proceso o incluso aporta posibles soluciones para su optimización. Ya está ahí Karen. Karen, vamos con Rodríguez Jefferson. Continúe, Rodríguez. Ok, sí. Estamos hablando de los feedback o retroalimentación. Bien, como mi compañera dijo, el feedback positivo es cuando el receptor de una comunicación brinda una evolución o contribuye con el mejoramiento del proceso. Incluso puede dar soluciones para su optimización. En el feedback negativo es cuando los comentarios son desaprobados o críticas estériles. Es decir, que el rechazo parte de los interlocutores hacia lo expuesto. También existe el feedback constructivo, que este es expresar las diferencias entre lo bueno y lo malo, siempre buscando una mejoría para su apoyo. La siguiente diapositiva, Miss, es el esquema circular, que aquí vemos cómo es el modelo, que es cuando la persona envía el mensaje, el receptor lo escucha, y el receptor le da una retroalimentación, que es una devolución. El emisor requiere una retroalimentación del mensaje que fue enviado para poder seguir entablando una conversación. En la siguiente diapositiva está el modelo circular como en sí. Siguiente diapositiva. Okay. En la siguiente diapositiva, aquí dice que en una conversación cara a cara entre dos personas, el mensaje 1 es la persona número 1, obviamente. Él envía el mensaje. La persona número 2 recibe el mensaje, lo decodifica, lo interpreta y lo vuelve a enviar a la persona número 1, que eso sería la retroalimentación. Y esto es un proceso constante. Ok, muy bien. Salazar, Ginger. Ya, sí, Miss. Ya, explíquelo nuevamente este modelo circular. Y póngame un ejemplo de este modelo. Ya, a ver, el modelo circular es de un ambiente físico, sociocultural y relación social establecida. Este modelo nos dice aquí que el emisor codifica e interpreta el mensaje y lo manda al receptor, que es el que decodifica este mensaje, pues, y esto, así es como se da a ver, un ratito. alimentación Si o el feedback. a ver, un ratito. Si tú eres el emisor, tú no decodificas al momento. Tú mandas tú como emisor le mandas al receptor para que él decodifique, no yo decodifico. Cuando viene el feedback, ahí va a ser diferente. Entonces va a haber una transformación. Pero en este momento, el emisor envía al receptor para que decodifique e interprete. Entonces, él codifica, absorbe el mensaje y luego, ¿qué pasa? Vamos, ¿qué pasa de ahí? Tú eres el emisor, yo soy el receptor. Tú me mandaste el mensaje. Después de que yo le envío el mensaje, entonces usted lo recibe, lo interpreta y responde de acuerdo a lo que se está conversando. Eso, o sea, exacto, muy bien. Ahora un ejemplo de eso. Es característico dentro de los medios de comunicación. Un ejemplo clave donde exista este modelo. Por ejemplo, en las noticias puede ser. No, ahí no hay el feedback. Ahí solamente hay una información. Algo característico. Donde existe este modelo circular. Por ejemplo, ahora, ahorita que yo le estoy diciendo, o sea, el del profesor al alumno ya. Cuando usted nos enseña alguna clase y nosotros no entendemos algo, entonces recibimos el mensaje y si no entendemos, le preguntamos y aquí es donde se desarrolla el feedback. Bien, y en un medio de comunicación es clásico la entrevista, pues. Clásica la entrevista. Claro, una entrevista, para que quede muy claro, porque puede haber eso en el examen y de pronto ustedes no pueden explicarlo. Estamos hablando de los medios de comunicación masiva, ¿verdad? Bien, entonces el modelo circular característico que se encuentra en los medios de comunicación es cuando existe la entrevista, ¿verdad? Ahí existe la comunicación interpersonal,
y hay una conversación en sí, ¿verdad? ¿En dónde se produce? En el medio de comunicación, donde estamos todas las grandes masas viendo esa entrevista, ¿sí? Bien, ¿alguna otra cosa, Ginger? Ya, aquí también nos da sobre las ventajas de este modelo circular. Ya. Aquí nos ¿Quiere dice que cambie? sí. ¿Quiere que cambie la diapositiva? Ok. Otra diapositiva. Ya. Estamos con las ventajas. Ya aquí en las ventajas nos dice que diseña y proyecta el crecimiento y desarrollo continuo, es decir, en la conversación que se está dando, mejora el rendimiento y productividad de las personas, mejora la comunicación de la organización y también aporta información muy valiosa. Bien. ¿Quieres que cambie la diapositiva? Ya con eso terminamos, Miss. Bien. Estamos con María Sánchez, que ella va a dar una retroalimentación en sí del modelo. Sí, Miss. Buenos días. Buenos días. Ok, como ya dijeron antes mis compañeros, este modelo se trata de un modelo circular en donde el feedback es muy importante para que se desarrolle este modelo. Principalmente, como usted ya lo dijo también, se dan las entrevistas en donde el emisor envía un mensaje al receptor para que éste sea codificado, decodificado, interpretado y asimismo para que haya la retroalimentación. Dentro de las ventajas de este modelo está que es un modelo que diseña y proyecta el crecimiento y desarrollo continuo. Es decir, que también sirve en las sociedades para que de cierta manera cambie las perspectivas de cada persona. Mejora un rendimiento y productividad en las personas, mejora la comunicación de la organización y aporta información muy valiosa. Muy bien, excelente. Gracias, maestra. Bien, chicos, vamos a hacer una retroalimentación de lo que en realidad, antes de que le dé de retroalimentación, lo que sí le digo, que todavía existen estudiantes que siguen ingresando. Le he dado la oportunidad a Clarisa, que no quiere obedecer, le di la oportunidad para que ingrese porque después no puede dar el examen. Pero a partir del segundo parcial, ustedes tienen que entrar con los 2 apellidos, por favor, arreglen lo que sí se puede hacer. Dávila también ingresó solo con un apellido. Yo les he mandado a decir, estoy como temática, todas las veces diciéndole lo mismo y lo mismo. En las próximas, ustedes tienen que ingresar, si están ingresando por el SIU, ¿verdad? Están ingresando por el SIU, que eso les está registrando la asistencia. Entonces, ustedes tienen que obedecer eso. Dávila Torres, muy bien, excelente. Muchas gracias por esa colaboración. Vamos a hacer en realidad una retroalimentación de todo, pero en forma rápida para que ustedes ingresen a su examen con las cámaras abiertas y con micrófonos aprendidos. Así vamos a hacer el examen en el momento que se abre a las 12 en punto, se va a abrir ya la plataforma para que ustedes comiencen a hacer su examen. Todos los alumnos que no han podido ingresar o que no han asistido, lamentamos mucho, que tendrán que someterse a los reglamentos, hacer una solicitud por examen atrasado, a la solicitud utilizando el reglamento 72 de la ley de la Universidad de Guayaquil. Entonces, así ustedes van a poder entrar a hacer el examen. De caso contrario, no pueden hacerlo en otros horarios, porque esto ya está establecido dentro del código y normas de la toma de examen online. Bien, entonces les voy a hacer un recordatorio acerca de lo que es la sociología de la comunicación, pues muy diferente a lo que es la sociología en sí, como les había dicho al comienzo, que la sociología en sí sola es una disciplina nueva, cogida de la filosofía, ¿verdad? Es parte de la filosofía, pero que estudia el comportamiento de la sociedad, el ser humano dentro de una sociedad. Pero cuando hablamos de sociología de la comunicación, ya estamos viendo cómo nos vamos a comunicar ese ser humano con grandes grupos, o sea, con masas. Para esto necesitamos los medios de comunicación. Y por este motivo, pues, hablamos que la sociología de la comunicación es una parte, un área de esa sociología que nosotros vimos, ¿verdad? Que se va a unir con la comunicación
para dar el estudio sobre las implicaciones socioculturales que van a mediarse dentro de las partes, los signos, las letras, los símbolos, pero que tiene mucha atención con los medios de comunicación de masa. Es decir, cuando estamos hablando de sociología de la comunicación, estamos directamente comunicándonos a grandes masas por ese medio que se llama medios de comunicación de masas o más medias, que también lo conocen. Entonces estamos muy claros, espero que no se vayan en ningún momento a equivocarse dentro de esto, porque esto sí les va a servir muchísimo para el examen. Les dije que esto también les iba a tomar en examen. En forma cronológica significa que primero nací, luego crecí, ¿verdad? Y luego ya fui haciéndome adulto. Entonces, así es la cronología. Primero nace la teoría sociológica, es decir, grupos, cómo nos vamos a agrupar para poder escuchar una noticia. Como estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando de esa sociología, de esa teoría sociológica, donde la producción de la noticia se va a organizar en un medio de comunicación para buscar la opinión pública. Porque nosotros escuchamos y podemos nosotros emanar también una opinión pública o criticar, como se dice, ¿no? La noticia. Entonces esto va a hacer que nosotros cambiemos nuestra forma de comportamiento, porque va a influir ese medio de comunicación en nuestras costumbres, en nuestra forma de ser, y por último va también en las acciones psicofisiológicas de cada individuo. Es como así, nosotros tuvimos la gran noticia cuando recién comenzó a salir el problema de la pandemia. Yo creo que todos nos comenzamos a asustar. La segunda pandemia que presentó el ser humano fue el miedo, el temor, ¿no? A ser infectado. Entonces, esto decía par. La noticia se organiza, se la envía por medio de comunicación y el individuo reacciona de diferentes formas. Eso es lo importante, ¿verdad? Antiguamente, pues en los años 70 se hablaba de la radio, la televisión, no había internet. Luego, pues ya se fue comenzando a conocer el proceso del sistema de internet y nosotros ya tenemos otra forma muy diferente de ver una noticia. Bien, la segunda teoría es la teoría de la comunicación. Entonces también importaba mucho dentro de la sociología de la comunicación, donde se estudiaban los medios, donde el emisor con el receptor se iba a poner en comunicación. Es decir, nosotros como emisor mandamos la noticia y el emisor cómo la va a recibir. Y Hovland fue uno de los primeros que comenzó a ver cómo iban a actuar los medios de comunicación, qué efectos iban a ocasionar dentro de una sociedad. Para él decía que no era importante el mensaje. Entonces, él le podemos llamar el padre de la sociología de la comunicación, porque él se dedicó a eso, a investigar el qué, quién, cómo, dónde y por qué. Nosotros por eso hacemos una noticia siempre con esas interrogantes. Entonces, para él decía que lo importante era que la audiencia cambie de actitud por medio de la atención. Una cosa es escuchar y otra cosa es atender. Cuando nosotros atendemos, comprendemos y aceptamos tal o cual noticia. Cuando nosotros escuchamos, ni la comprendemos ni tampoco la aceptamos porque solo la escuchamos y se fue. Y no podemos explicarla. Muchas veces nos sucede eso. En nuestra familia dicen, oye, ¿qué es lo que dijo el presidente? La verdad que no la atendí, pero sí lo escuchó. Sabe que él habló y de pronto habló de la economía, pero no sabe de qué habló. Solamente sabe que como el titular de la economía. Entonces ahí es cuando nosotros hemos escuchado. Pero cuando se pone atención, entonces ahí sí va a comprender y va a poder aceptar la noticia y usted la puede transmitir tranquilamente. Entonces ahí vamos que donde decía Humberto Eco que el emisor como el receptor tienen un subcódigo donde cada uno detecta diferente y puede descifrar a una conclusión diferente. Yo escucho la misma noticia, yo atiendo la misma noticia, pero cada uno reacciona en formas diferentes, ¿verdad? Bien. Y en cambio, la tercera forma de la teoría de la socialización sería de que cuando nosotros primero socializamos cómo vamos a comunicarnos, dónde vamos a producir la noticia, la otra los efectos, que es la teoría de la comunicación, y la otra es la teoría de la socialización, donde en realidad Blumer se dedicó a ver qué impacto iba a tener esa audiencia para poder cambiar la concepción de cada uno y nos va a tratar también de influir dentro de los modelos de vida. Entonces, para él, pues, en realidad que las más medias transformaban a las sociedades de masa, iban a transformar con una realidad que posiblemente, pues, tenían valores ajenos a cada uno.
Si nosotros teníamos una idea, de pronto escuchamos una noticia, nos interesa y vamos a ver que nuestra idea posiblemente va a cambiar. Entonces vamos a darnos cuenta que ese impacto que está produciendo la influencia del medio de comunicación en los individuos es lo que decía Blumer, que es la teoría de la socialización. Entonces, cronológicamente tenemos la teoría de la sociológica, luego la teoría de la comunicación y la teoría de la socialización. Por favor, que esto quede muy claro porque de pronto va a tener también dentro del examen estas tres teorías. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de la sociología de la comunicación, estamos viendo la disciplina, esa científica que aparece con los medios de comunicación en sí. Que la comunicación ya no va a ser personal del emisor, el receptor en una conversación, sino que también va a existir una fuente donde se va a transmitir al receptor. Y esa fuente pues lleva señales adecuadas que van a hacer que el receptor responda de acuerdo a su manera. Es decir, que cuando nosotros estamos escuchando por un medio alguna noticia, vamos a tener una reacción y a esto le llamamos pues opinión pública, ¿no? Entonces, ese proceso que se está realizando dentro de ese conjunto de signos, símbolos que se van tomando cuerpo para dar un mensaje a varias personas, pues esto ha hecho que nosotros percibamos un significado especial. Y esto pues trae como resultado que nosotros nos movamos de diferentes formas y cada uno tiene una diferente forma de actuar dentro de sus actos. Entonces, esa es en realidad cuando estamos hablando ya de sociología de la comunicación, de esos medios de comunicación que influyen y que van a llevar en realidad una acción social y en la comunicación. Entonces encontramos dos elementos principales que también pueden estar en examen. Elementos primordiales para la sociología de la comunicación. La acción social y comunicación, y la otra es la comunicación de masas. Son dos elementos principales. ¿A qué le llamamos nosotros la acción social? Lo que estamos viviendo, cómo reaccionamos, cómo nos orientamos, cómo va a haber un cambio dentro de la comunicación cuando el emisor como actor está transmitiendo una información con éxito. De pronto, si a nosotros nos dicen en los medios de comunicación que todos los estudiantes de la universidad van a recibir un bono mensual para que tengan para su conexión del internet, yo creo que todos nos sentiríamos pero súper bien, todos alegres y estaríamos pendientes en qué momento se va a realizar eso. Entonces esa transmisión, esa prioridad que se está ocasionando es la acción social, ¿verdad? Dentro de esta acción social hay siempre una interacción entre el emisor que está interfiriendo dentro de la acción comunicativa y el receptor, que es el que va a comprender. Esta comprensión es lo que nosotros nos lleva y nos estimula para poder sacar una opinión pública. Entonces, la comunicación en sí misma, nosotros sabemos que si no existe comunicación, en realidad nosotros no tenemos una forma expresiva para poder hablar de lo que estamos escuchando. Tiene que haber esa comprensión con una interacción comunicativa muy buena, expresiva, con palabras que nosotros podamos comprender para que entre la comunicación. De caso contrario, pues, esta acción que si no no existe esa interacción dentro de la parte de la comunicativa, no habría comprensión dentro de la noticia ni de nada del mensaje que nosotros queremos recibir dentro del medio de comunicación. Y la otra, pues, el otro elemento primordial es la comunicación de masas. Ya saben que la comunicación de masas solo se da con los medios de comunicación de masas. Si no existieran en realidad estos medios de comunicación, nuestra sociedad estuviese poco comunicada, porque gracias a esta gran virtud que tienen los medios de comunicación de masas y el gran nacimiento de estos medios y cómo se van implementando día a día, esto va a hacer que nosotros tengamos una ampliación dentro del sistema comunicativo. Y dentro de la investigación de la comunicación de masas, se van a estudiar las funciones de los medios, qué función cumplen los medios para la sociedad, qué métodos se van a utilizar y cuál va a ser su influencia, que es la parte principal. La influencia es la parte principal de todos los medios de comunicación, porque ellos van a hacer que nosotros nos posesionemos de tal o cual medio para poder
ser muchos más agentes consumidores de ellos y por supuesto pues ese medio va a ser más productivo. Esa es la importancia. Por eso es que muchos medios de comunicación enganchan a las masas con los programas que se presentan en radio y en televisión, con los concursos, de pronto con los realities y todas estas cosas que tienen que ver muchísimo con lo que le gusta al pueblo, a las masas. Y por eso los enganchan muchas veces y los persuaden. Con esto pues hacen de que prefieren dejar el partido por ver el reality, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta es la función especial de esa influencia. Van a cambiar también nuestro estilo de vida, los comportamientos, la forma de vestirnos, la forma de manifestarnos dentro de un público, la forma de maquillarnos, de peinarnos, etcétera, etcétera. Entonces eso va a influenciar muchísimo. Y esa influencia es lo que consiguen los medios de comunicación por medio de la persuasión del medio de comunicación. Los medios de comunicación persuaden, es una función principal de los medios de comunicación, que nos van a persuadir en realidad para que nosotros consumamos más y nos convirtamos en agentes consumidores. Entonces, a continuación, pues vamos a recordar a aquellos fundadores, precursores que ustedes ya lo hicieron como trabajo de la comunicación de masas. Y es así, pues, tenemos en primer lugar a Harold Laswell. Por favor, tomen asunto mucho esto, que vamos a tomar las preguntas dentro del examen. Harold Laswell, pues, es uno de los investigadores que más se centraba en conocer cómo se van a comunicar las grandes masas, cómo van a funcionar esos medios, cómo podemos llegar al receptor, la comunicación por intermedio de este equipo llamado medio. Entonces, él decía, pues, tenemos que hacer un análisis del emisor. ¿Quién es el que va a emitir el mensaje? En los medios de comunicación tiene que haber un comunicador social. Si no es un buen comunicador, no va a llegar bien la noticia. Entonces, eso analizaba. ¿Quién lo emite o quién va a emitir la noticia? Luego, también, ¿qué es lo que se va a decir? El análisis del contenido. ¿Qué es lo que debo de decir en una noticia que va a impactar dentro de las sociedades para que mi mensaje sea bien llegado? ¿En qué canal lo puedo mandar? De pronto, el análisis del medio era importantísimo. Si lo mandamos en una radio o lo mandamos en la televisión. Y si nosotros nos ponen a escoger en qué medio quieres enviar, tú prefieres la televisión. ¿Por qué? Porque ves imagen y eso te atrae más. Entonces, la imagen con el mensaje, con la palabra, te atrae más a que tú tengas mayor atención en eso. Por eso era importante ver en qué canal vamos a mandar el mensaje. ¿A quién? Por supuesto, tenemos que mandar a una audiencia, a la gente que nos va a observar, a la gente que nos va a escuchar, y por supuesto, saber qué efecto va a producir en esas masas. Entonces, él siempre estudiaba estas 5 interrogantes que eran importantes para él dentro del estudio de las comunicaciones de masas. Y la comunicación de masas pues se hace por intermedio de los medios de comunicación de masas. Entonces, por eso a él se lo llama el padre de la sociología de la comunicación. El otro precursor también de lo que es la sociología de la comunicación es Paul Lasserfeld, en donde pues él decía que para investigar cómo podemos nosotros llegar a las grandes masas, se centraba siempre en un panel donde investigaba por medio de encuestas, por estudios, por sondeos sucesivos a una misma muestra. ¿Por qué? Porque para él decía que para investigar, para enviar un mensaje, debe de hacerse primero un estudio, qué es lo que quiere la sociedad. Yo no puedo centrar un programa en algo que no le va a gustar a la sociedad. Tenemos que ver nuestra sociedad en qué está involucrada actualmente para poder así hacer un programa, saber a quién le voy a enviar ese programa. Si yo tengo un programa en la radio, tenemos que saber qué es lo que vamos a trabajar con qué. Si vamos a trabajar con personas adultas mayores para que ellos se conecten en ese momento, o con jóvenes actuales, o con niños. Entonces, para esto era importante esas encuestas, los estudios sociológicos, los sondeos, para que lleve a un panel del éxito de la llevada de un mensaje en un medio de comunicación. Tenemos al otro, Kurt Lewin, que en realidad los estudios se centraban en información interpersonal. Decía que cuando nosotros hacemos una encuesta, comenzamos a investigar el mercado.
¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pero tengo que investigar si lo que voy a realizar dentro de mi trabajo va a ser exitoso. Entonces buscaba grupos pequeños y luego los iba agrandando para poder llegar a una información más especial. Y así pues poder tener algo importante que va a gustar a la audiencia escuchar o ver dentro de la televisión. Y Carl Hoagland, sin embargo, centraba en la parte de él, los efectos de las más medias, en la parte del análisis psicológico. Ustedes se dan cuenta que cuando tuvimos recién el inicio de la pandemia, cómo impactaban los medios de comunicación en la parte psicológica de los individuos que más se enfermaban de miedo, de temor, de susto a ser infectados, que de infectarse por la enfermedad. ¿Por qué? Porque como se emanaban los mensajes a repetición, se veían que las personas estaban muriéndose en la calle, que se morían en su casa, pero no era por COVID, era más por el impacto que estaban produciendo los medios de comunicación, el temor y el miedo, las personas adultas mayores morían de paro cardíaco, pero era por esto, por eso no era por la enfermedad en sí. Entonces, ese impacto psicológico, Carl Hoagland lo respetaba muchísimo y decía, hay que ver qué efectos psicológicos, emocionales van a presentar la audiencia cuando se presente en las más medias un mensaje o una noticia o una imagen. Entonces, para eso hay la ley de comunicación que se prohíbe presentar esas imágenes muy amarillistas porque eso impacta en la parte psicológica y emocional del individuo. Entonces, para hacerle recordar que los precursores de la sociología de la comunicación son 4 en especial. Métase bien en su cabeza. Tenemos a Lazarsfeld, a Paul Lazarsfeld, a Hoagland, a Lasswell y Lewin. Son 4, ¿no? Hoagland, Lewin, Lazarsfeld y Lasswell. Son los 4 precursores de la sociología de la comunicación. De eso puede haber una pregunta ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Bien, entonces, mediante todo lo que nosotros hemos hablado, tenemos que darnos cuenta también esa realidad social que estamos viviendo en el momento que nosotros estamos empleando el medio de comunicación como un efecto sociológico local. Y también podemos hablar global, porque no solamente es de nuestra sociedad, sino de nuestro a nivel de todo el planeta. Entonces, cuando hablamos de una realidad social, nos estamos refiriendo a ese conjunto de actuaciones multiformes de todas las formas que se nos están presentando, todos los efectos que se nos presentan, donde nos van a dar diferentes formas de comportamiento a nosotros. Y estas formas de comportamiento siempre se va a centrar en la parte de la sociedad, donde va a estar en contra y unas otras a favor. La sociedad siempre pues ejerce esta acción de fuerzas en constante actividad debido al influjo de esos factores, que pueden ser endógenos o pueden ser exógenos. Cuando hablamos nosotros endógenos, estamos hablando en realidad de lo que nos influye a nosotros internamente. Y estos factores exógenos, sin embargo, lo que influye de afuera hacia adentro. Entonces, así estamos hablando también de los elementos que van a operar en una sociedad, porque nosotros estamos influidos por todos los elementos o subsistemas que nos conforman una sociedad. Por ejemplo, cómo va a influir un medio de comunicación en un grupo familiar, cómo va a influir en la institución, cómo va a influir en una familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos también a motivar las actuaciones sociales? Siempre nosotros buscamos que una de las motivaciones de acción social o de actuación social es de que si usted gana el año, le dice a su mamá, bueno, pues si pasas el parcial te voy a regalar un carro, ¿ok? O si te gradúas de comunicadora te voy a regalar un carro. Entonces tú estás con una ambición de una motivación y por supuesto tratas de ver cómo ganar el curso y cómo seguir adelante, sacarte el primer premio dentro de los estudiantes. Y esto de aquí vas a superar que por una ambición de ganarse un carro, porque sí vas a estar en realidad con algo que tú deseas. Entonces, eso también se ve dentro de la realidad social, esas ambiciones que son aumentos
de prestigio. Por ejemplo, te dicen que si tú vas a ganar el tercer semestre, vas a trabajar en una empresa que tiene que ver con la comunicación porque ya tienes bases de esto, entonces esa es tu ambición. Y va a aumentar tu prestigio porque ya vas a ser una trabajadora de una gran empresa de comunicación de pronto. Por supuesto, viendo normas, valores y roles de la distribución del poder que vas a mantener. El control social también es, si haces algo mal, pues hay que castigarlo. Es lo que son las normas de la moral y la ética que siempre se llevan en toda empresa, hasta en los mismos hogares, ¿no? Y los sistemas de comunicación que antiguamente existían en la realidad social ya no existen, porque ya nosotros todos mantenemos un móvil para podernos comunicar y podernos también tratar de mantener el internet para poder tener más acción a poder comunicarnos con grandes personas que tienen que ver fuera del país o fuera de la ciudad. Bien, entonces, esto hace que nosotros hemos cambiado totalmente. Eso es lo que hace cambiar a la sociedad en sí, y esto es lo que se presentan pues por las transformaciones socioculturales que cada uno de nosotros estamos ganando dentro del cambio de costumbres, de tradiciones y todo lo que nosotros podemos mantener. Entonces, esto de aquí pues van a acelerar que nosotros podamos tener un conflicto de lo que es el producto del cambio social. También tenemos otros cambios intencionados, como el planificar de antemano a través de una intervención social, y sin embargo, pues nosotros hablamos de algo de la intervención social desde arriba, el cambio planificado, o desde abajo. Desde arriba nosotros estamos hablando sobre esas normas políticas que nos hacen cambiar, mediante las leyes que mandan los gobiernos, y nosotros como ciudadanos tenemos que obedecer y tenemos que dirigirnos de eso. Nos dicen obligadamente que para salir tienes que utilizar la mascarilla porque vas a tener una multa si no lo usas. Tenemos que nosotros aplicar esas órdenes. Entonces eso viene desde arriba. Y el cambio planificado desde abajo es lo que en realidad te implica a ti mismo con tu cambio. Cómo vas, de acuerdo a tus necesidades, cómo vas a funcionar dentro de una sociedad. Y los cambios naturales, pues ya eso no está ni siquiera planificado, porque esos son provocados de un momento a otro, ¿verdad? Puede haber un sismo en cualquier momento, puede haber una lluvia que nadie lo planifica, pero en realidad eso hace que haya un cambio social. Y todo esto pues tiene que ver muchísimo con el proceso de la realidad social que estamos viviendo. Entonces, la forma como estamos dándonos cuenta, cómo ha cambiado la modernidad, el aumento de las redes de comunicación y los transportes, esto ha hecho que nosotros cambiemos nuestras actitudes dentro del cambio social. Y vemos pues que ahora con la aplicación de las TIC y su aplicación a todos los ámbitos, muchas veces nos ha dificultado adaptarnos a ella, pero con esta pandemia le agradecemos a la gran pandemia que nosotros hemos actualizado ya nuestra forma estructurada de las TIC, utilizando bien las TIC, ya sabemos nosotros conectarnos a una clase virtual, ya podemos mandar un mensaje, ya podemos trabajar con unas herramientas que posiblemente la desconocíamos, pero que ahora nos hemos adaptado, y esa es la forma del buen vivir, porque lo que busca el Estado es que nosotros desarrollemos ese estado del buen vivir, que nosotros decir que tenemos que tener también un descanso, porque si estuviéramos de domingo a domingo, yo creo que no es en este momento. Entonces tenemos siempre sábado, domingo para poder hacer un relax donde tú puedes hacer de tu momento que no tienes clase las actividades que en realidad te puedan servir para distraerte, estresarte. Actualmente decimos eso, y esto pues para estar nuevamente el día lunes nuevos para poder seguir las faenas normales. También desarrolló muchísimo la incorporación de la mujer al mundo laboral. Antiguamente, pues las mujeres no salían a trabajar, tenían que quedarse en casa cuidando a sus hijos, pero en la actualidad, pues la modernidad está así. Mamá y papá tienen que salir a trabajar para mejorar el bienestar de su familia, y por ende pues, va cambiando el modelo familiar, que ya no vemos nosotros esos matrimonios que mantienen 14, 15 hijos, 9 hijos, 8 hijos, ya ahora no. Las mujeres se casa y planifica inmediatamente cuántos hijos puede tener. Y por supuesto hay el descenso de la natalidad.
y va también descendiendo el proceso de morbimortalidad infantil porque ya tienen el proceso de planificación familiar y las mujeres pues buscan médicos cuando salen embarazadas y ya son atendidos en hospitales modernamente. Entonces, esto hace que nosotros cambiemos en realidad, que haya un cambio social. Y el Estado es el que va a permitir que nosotros podamos estar dentro de esa zona geográfica cambiando ese estilo de vida, ese cambio social que es lo que nos está transformando. Entonces, por eso nosotros vemos aquí conectados al Estado. Entonces, donde tenemos conformado que para que un Estado se mantenga, debe de haber una población, y que para que esa población se mantenga, debe haber un territorio. Y para que ese territorio mantenga la población, debe haber un derecho. Y por supuesto, si hay un derecho, tiene que haber un poder. Porque donde no hay leyes, el Estado no se puede mantener en un lugar, porque hay desorden, no hay normas, no hay leyes, no hay nada. Entonces, para esto, pues, están todos conectados esos elementos del Estado. Entonces, para poder ver ese poder que nosotros hablamos, tenemos que hablar de la estructura del Estado, los 5 poderes que van manteniendo dentro de lo que es las leyes de un Estado, para podernos considerar de lo que estamos en ese Estado conviviendo, y tenemos nosotros el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, el ciudadano, el electoral. Bien, el poder ciudadano y el poder electoral son los 2 últimos que se adicionaron a partir de la ley orgánica del gobierno en el 2008. Bien, entonces, ¿cómo se conectan o qué tienen que ver los medios de comunicación con el Estado? O sea, existe mucha influencia dentro de los medios de comunicación con el Estado. El Estado influye mucho en los medios de comunicación porque tienen que mandar noticias con referente a su gobierno, y los medios de comunicación tienen que regirse a ese lineamiento que el Estado le está proponiendo. Entonces, cuando existen las cadenas nacionales, todos los medios de comunicación tienen que estar comunicando a ese mismo horario sobre la cadena nacional. ¿Por qué? Porque está influyendo el Estado en el medio de comunicación. Entonces, esa forma de estudios de la comunicación tienen que ver muchísimo. Es una herramienta básica que el Estado lo tiene y lo mantiene para poder estar dentro de la gubernamentalidad de él. O sea que ahí va a haber siempre ese cambio de estructura dentro de los lazos sociales de los individuos con el gobierno. Y ahí estamos manteniéndonos siempre en el medio de comunicación como una herramienta para poder analizar sobre los grupos sociales en forma autónoma y cómo van a influir en realidad los medios. Y así vemos pues la influencia de los medios de comunicación en el Estado, donde se podría resumir que es un conjunto de atribuciones que definen el surgimiento de una instancia organizacional. Por supuesto, siempre el ejercicio de la administración pública va a estar conectado a los medios de comunicación. El ejercicio de la comunicación va a estar conectado con el Estado. Así se supone que el Estado pues va a mantener 4 propiedades que van a ayudar muchísimo dentro de la influencia, como es la capacidad de externalizar su poder, y externalizar su poder significa que ellos tienen que vender su imagen como gobierno dentro y fuera del país. Entonces esa parte es necesaria. ¿Quiénes lo van a llevar ese elemento principal como llevar una imagen dentro y fuera del país? Son los medios de comunicación. Entonces todo lo que nosotros escuchamos dentro de los medios de comunicación es lo que va a llevar ese proceso de llevar la comunicación dentro de lo que es nuestro gobierno en una forma de tipo propagandístico. Entonces, eso es una de los primeros elementos que mantiene la influencia dentro de los medios de comunicación con el Estado. La otra es la capacidad de institucionalizar su autoridad. Por supuesto, los medios de comunicación tienen que respetar al gobierno y generar pues todo con reglas, normas que ellos emanan hacia los medios para que ellos puedan
lograr la legitimidad que permite que el gobierno mantenga ese liderazgo. Y ese liderazgo, pues, tiene que ser constante para que no se desgaste, debe de ser constante. Y por ende, pues ustedes ven que los gobiernos tienen su horario, su día específico para mandar las diferentes cadenas de noticieras que son del gobierno, que es lo que van a llenar muchas veces las inquietudes de todas las sociedades. La otra capacidad es la capacidad de diferenciar su control. Por supuesto, tenemos siempre que influir sobre las acciones de otros y crear acontecimientos reales a través de los medios de producción y la transmisión de forma simbólica. Tiene que ver un lenguaje claro, tiene que tener una misma ideología para que todos los canales estén dentro de su misma forma estructurándose. Y la capacidad de internalizar una identidad colectiva, por ejemplo, el rol. ¿Qué rol cumplen los medios dentro del gobierno? La prensa, la televisión y todos los medios de comunicación han sido utilizados con este fin. ¿Para qué? Para dar un mayor o menor grado de a distintos países. Ya, por medio de todo esto, pues pueden llevar a las noticias o los comentarios de nuestro gobierno hacia otros países a nivel mundial, así como nosotros también lo recibimos. Entonces, para esto, pues existe el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información de la Comunicación. Entonces, ellos se basan a ese Consejo de Regulación y de Desarrollo para llevar la información concreta. Entonces, ahí tenemos los objetivos del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, que están dentro de los reglamentos. Primero dice que regulan las condiciones para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento. Por supuesto, todo medio tiene que estar registrado. Es como los profesionales. Cada profesional está registrado dentro de su escuela o de su institución que tiene que ver con su profesión. Entonces tienen que formular lineamientos e instrumentos de alcance general y específicos para generar esa noticia y llevar las condiciones de ejercicio de los derechos de la comunicación. Y el tercero, democratizar y ampliar el acceso equitativo a las frecuencias de radio, televisión y todos los medios que nosotros tenemos, más la tecnología. Estoy retroalimentando para que ustedes vayan, pero calientitos al examen. Entonces, dentro de este medio, estamos hablando también que esa sociedad que nosotros estamos hablando es la llamada audiencia. Entonces, solo les traje más que todo el estudio de una sociedad para saber quiénes son las sociedades. Entonces, ya eso lo vimos en la primera parte, pero tenemos que hablar también que es un grupo de seres vivos que viven en una manera organizada. ¿Por qué le digo seres vivos? Porque también existe una sociedad, seres vivos, pero nosotros somos seres humanos. Entonces esa sociedad supone que tiene una convivencia, una actividad conjunta, que viven los individuos organizados y ordenados. Y por supuesto tenemos que tener cierto grado de comunicación, tenemos que saber cómo nos vamos a comunicar a las grandes masas, y esas son las preocupaciones que muchas veces pues algunas sociedades que están en zonas muy rurales no tienen esa conexión con los medios de comunicación, no pueden entrar a la sociedad comunicativa porque no desconocen de esto. Y este conjunto de sociedades pues se van incorporando de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su forma de ser, de acuerdo a cómo se están manteniendo dentro de una sociedad, dentro de su vida social en realidad. Y así pues cuando hablamos de sociedades, estamos hablando de ese grupo de personas que se van a unir. Y es la característica pues de una masa, por ejemplo. Cuando estamos hablando de una masa, estamos viendo que esa es una agrupación humana, con los rasgos de pérdida de control racional, pero que tienen un contagio emocional. Las características principales de ellos es que mantienen un líder, pero no tienen ninguna aceptación dentro de ellos. Muchas veces ustedes ven algún proceso dentro de las calles, algún evento de que se ha producido de un accidente de tránsito, ustedes ven que los grupos de personas se van amontonando, amontonando, amontonando,
pero siempre hay una persona que dice, yo sí vi qué es lo que sucedió. Ese es el líder que te va llevando. Oiga, ¿usted vio? Sí, yo vi esto, que esto es lo otro. Entonces ese es el líder. ¿Sabes cómo se llama? No. Y en todo momento puede tener un sentido de pertenencia, de obediencia, solo viendo cuando nos estamos uniendo. Pero de ahí no sabemos nada de ellos. Se terminó el chisme y se fueron. Entonces, ese grupo de masas pueden ser de niños, de adultos, adultos mayores, hombres, mujeres y de todo tipo de personas que nosotros desconocemos, solo que se unieron por una curiosidad. Entonces, en este caso ahí no hay debate, es la importancia. Mantiene un líder, no tienen sentido de pertenencia y obediencia, ¿verdad? Puede ser la unidad, una identidad, puede ser de toda la totalidad, pero no hay debate. Nadie discute ahí, solamente lo escucha y siguen comentando. Entonces, eso ya nos lleva hacia lo que es masa, diferencia a público, perdón, que es el grupo de personas que se encuentran en un lugar, pues, y tienen un comportamiento muy especial, aceptan como idéntico todos los miembros del grupo. Yo voy a ver un artista, me voy a ver al artista porque me interesa y todos estamos interesados por eso. Y por ende, pues, voy a pagar un boleto para poder entrar. Entonces, ese es el público, es muy diferente, es un grupo muy seleccionado. Cuando estamos hablando también de opinión pública, es el fenómeno sociopsicológico que resulta del comportamiento crítico de varios individuos. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos escuchando noticias, estamos criticando o estamos comentando eso. A eso en el periodismo se dice opinión pública y eso es lo que le gusta al medio de comunicación. Y podemos hablar también el modo diverso, cómo se expresa cada grupo de personas en forma negativa o positiva, y esto es lo que va a llevar en realidad a lo que es la aglomeración de gente. Y vamos a terminar con audiencia, que es en realidad el grupo de personas que utilizan los medios de comunicación a cualquier circunstancia. Y hablamos de audiencia cuando el grupo está ingresado dentro de un auditorio para emitir una noticia o escuchar una noticia o una charla que le interesa mucho, porque pueden persuadir y cambiar su opinión. Y la otra audiencia es la que nosotros escuchamos en los medios de comunicación, que nos cambian nuestras actitudes y nuestras creencias. Bien, chicos, les he dado hasta aquí una retroalimentación de la primera unidad y vamos a abrir el módulo para poder entrar ya al examen. Una de las normas que todos los estudiantes tienen que prender sus cámaras, prendan sus cámaras, los micrófonos prendidos, por favor, todos los micrófonos prendidos. Fernanda no ha prendido su cámara. Todos los estudiantes deben de encender su cámara. Jefferson no encendió su cámara. Encienda su cámara. Mirka, encienda su cámara. Jefferson, encienda sus micrófonos. Todos los niños, todos encendidos sus micrófonos, por favor. Pero el reactivo no sale. Yo no lo veo. Digo que enciendan sus cámaras y que enciendan su micrófono. Voy a abrir la plataforma. Ahora, ¿dónde lo van a encontrar? A ver, por favor, enciendan las cámaras todos. Génesis tiene apagada su cámara. Abra, por favor, todo eso, muy bien. Prenda, Andrea, prenda su micrófono. Andrea, prenda su micrófono. Evelyn, prenda su micrófono. Mayra, prenda su micrófono, su cámara. Génesis, su cámara. Génesis Jaramillo, su cámara. Prenda su micrófono, por favor, si no, no podemos abrir el módulo. Bien. Génesis Jaramillo, no está prendida su cámara, no está prendido su micrófono. Génesis Jaramillo. Génesis Jaramillo, a la 1, Génesis Jaramillo, a las 2. Yo le aviso a Génesis. Encienda su cámara, Génesis Jaramillo. Norval, encienda su micrófono. Poli, encienda su micrófono. Bien, chicos, está en sección comprobación, abajo donde ya termina el primer parcial, la segunda unidad, ahí dice examen del primer parcial. Las preguntas son, usted termina la primera, va a la segunda, pero ya no puede regresar a la primera. Ya, o sea, por favor lea bien, conteste la primera pregunta para que vaya a la segunda, porque ya después ya no va a poder regresar. ¿Ok? ¿Listo? Ya, yo me imagino que ya están abriendo.
pero Génesis no abre su cámara. Mija, ¿dónde está el examen? Está en sección comprobación, dice examen del primer parcial. Ahí puede abrirlo, ahí está abierto. Ya está abierto. Génesis Jaramillo, si no enciende la cámara, voy a sacarla de la sala. Génesis Jaramillo. Comience, ya está abierto. Ya está abierto, comience. A la 1 de la tarde termina todo. Génesis Jaramillo, donde dice sección comprobación, al final cuando se termina la segunda unidad, ahí está examen del primer parcial. Ábralo. Génesis Jaramillo no se encuentra presente. Génesis Jaramillo, a la 1. Génesis Jaramillo, la voy a sacar de la sala. Génesis Jaramillo. Génesis Jaramillo. Por favor, si alguien es amiga de Génesis Jaramillo, por favor. ¿Dónde está? Yo soy amiga de ella, pero me aparece que está en una llamada. Génesis Jaramillo Navarrete. Sí. No le voy a calificar su examen si no prende la cámara Génesis Jaramillo. Así me haya trabajado en el model. Génesis Jaramillo. Por favor, llámenla a Génesis Jaramillo, si no la voy a sacar de la sala. Yo ya la estoy llamando y parece que tiene problemas ella, por eso no puede encender la cámara todavía. Hay que esperarla nomás. Michelle Torres. Prenda, por favor, prenda el micrófono. ¿Qué más te dijo? Génesis Jaramillo, no le voy a permitir dar el examen. Ya, pues, ciérralo ya. Diga, por favor. No sé qué problema habrá tenido, pero ella sí estaba pendiente desde ayer. Sí, yo la estuve llamando, pero ella no contesta ella, sale bienvenido 20, no sé qué habrá pasado con ella. De pronto tiene problemas en la conectividad. Capaz que sí, porque no, ni siquiera... Pero sí ha entrado. Ella ha entrado a la sala. Aquí, señora, venga, caballero. Atiende a la niña. Aún no la cunita. Atiende al caballero. Aún no la cunita. Santana. Y la lista,
Y parece que se cayó la página del Moodle. Levántela. No se cayó, yo la estoy detectando. Yo la estoy detectando de acá, no se cayó. Me sale un parámetro necesario para continuar. Tal vez no contestó la pregunta. Si no contesta la pregunta, no puede continuar. No, Miss, me salió como error, se me puso la página en blanco y de allí me salió eso. Tienes que volverla a cargar. Vuelve, cárguela, cárguela niña, cárguela urgente, que todavía tiene bastante tiempo. Cárguela. ¿Pongo continuar? Continuar. Miss. Sí, dígame. Soy Jaramillo, aquí estoy. Ya, siga. Miss. Dígame. Si me ve, Miss, que tengo prendida la cámara, soy Génesis Jaramillo. Ya te estoy viendo. Ya te estoy viendo. Ya te estoy viendo. Estas preguntas tienen. Génesis Jaramillo. Miss, el examen no nos da la nota. Miss. Se da las notas después de la 1. Así está programado. Ay.
Ronnie, prenda la cámara, Ronnie. Ronnie, prenda la cámara. Gracias. Está prendida. No, papito, no te lo veía, no te veía. Lo que pasa es que el teléfono se me va a apagar. Ya, ok. Ya. Ven. Vas a hacer. Venga, callecito los panes, aún no la punta, venga, acérquese con toda confianza. Lara, encienda su cámara. Bori, Lara. Gracias. Búscale esto. Saúl, creo que es por el aquí. Heredia. Encienda la cámara, por favor. Heredia. Gracias. Miss, Dígame. ¿me? Claro. Ay, ya, es que como dijo que estaba en la cama. Sí, estaba la cámara apagada. Ahora sí te estoy viendo. Ay, ya. Lena Vargas.
Pero todavía se... Sí, Lady Plaza. Lady Plaza. Encienda la cámara. Dígame. ¿Está prendida? No, no, está apagada. Valladares. ¿Sí ve? No, no te veo. La voy a apagar y la vuelvo a prender. Ya. Los ojos a dónde deben ir. Ahí. Sí, ahí sí te veo, hijita. Gracias. Sí te veo. Ronnie Muentes. No me apague la cámara, hijo. Milena Vargas. Licenciada, Dígame. ya terminé, ¿me puedo salir? Ya, sí. Envíalo. Ya lo Quédate envié. seguro que hayas enviado todo y ahí puedes salir. Después de la 1 ya pueden ver su nota. Ya lo envié, licenciada. Ya. Ya terminé, ya puedo salir de aquí del Zoom. Sí, sí, ya puedes salir, pero puedes, envíalo primero porque después no puede llegar. No, ya. Jefferson Rodríguez, ¿no? Jefferson Rodríguez. Sí, mis, ya me puedo salir. Sí, sí, puede retirarse, no hay problema. Después de la 1 ve su nota. Espero que hayan enviado su video. El link, había que enviarle el link. Ajá, por eso, el link lo ponen ahí. Sí, mis. Hasta luego, mis. Hasta luego, Dios la bendiga. Igualmente. Chao, bendición. Bori Lara, enciende la cámara ahí. Enciende la cámara. Bori. Ahí sí te veo, ahí sí te veo. Ya, si ya terminó, envíelo. Dese cuenta que lo haya enviado. Y ahí sí puede salir. Lo que pasa es que se me cayó la plataforma y se me puso la pantalla blanca. Salió que ya estaba en 10. ¿Qué le salió? La plataforma se me puso en la página blanca y me salió que ya había hecho las demás preguntas y se me puso en la pregunta número 10 y las 8 y 9 las pasó. Pero es imposible porque tienes ahí los cuadritos que vas poniendo 1, 2, 3 y si no, no puedes pasar. Claro, es que lo digo otra vez, se me puso la pantalla en blanco y me salió que ella había hecho esas preguntas cuando no las he contestado porque recién iba por las 6. Pero es imposible, imposible, porque cuando contestas una pregunta, se te va por decirte algo, se te vuelve a la pregunta que no has contestado, pero en el momento uno la va marcando, va en secuencia va, entonces no puede pasarte de a las 10 cuando dejaste en las 6, difícil.
porque uno mismo va presionando en secuencia. Pero es que no las he respondido y me salió así. Pero no sé qué hiciste, porque en realidad si se te fue se te puso la pantalla en blanco y estaba solamente hasta las 6 respondidas, tenía que haberte quedado las otras, las subsecuentes que todavía no las habías respondido. Gracias, ya terminé. Ya, si ya terminó, por favor, puede enviarla, pueden salir, no hay ningún problema. Miss, Hecho dos, ¿no? se me cayó la página y me sale para continuar el último intento. ¿Puede ver? Hola. Dávila. Miss. Dávila, ¿me escucha, Dávila? Dávila, ¿me escucha? Dávila, ¿me escucha? Dávila, ¿me escucha? Dávila. La niña que decía que se le puso en blanco, si tiene respondida hasta la 9, corresponde el 10, pues ya estuve manipulando. Dávila sí tiene respondido hasta el 9. Miss. Sí. A mí se me descargó el celular y tuve que descargar otro. Por eso me salió el link. Ya te di la... Ayer hicimos una cola de $2. ¿Cuánto dejaste ayer? 1.75. Plaza, no te estoy viendo. Plaza Line. No te veo, solo veo una chompa. Bájale el volumen, pues. Después. Esa señora grita horrible. Ya terminé, voy a salir. Ya. Hace bien. Bueno, igualmente, felicidades, bendiciones. Miss, ya finalicé. Ya, hijo, puedes salir. Gracias. Ya, ok. Bendiciones, niño. Envíe, eso sí, dése cuenta que haya enviado, ¿ah? Milena Vargas. Gracias. Lady Plaza. Dígame. Lady, no te veo. Mi está prendida. ¿No? La vuelvo a apagar, ya a aprender. Ya, ok. Ahí sí te veo. Ya ahí. Una foto, ahí pusiste la foto. ¿Y ahí? La foto. Espera. No sé por qué no sé. No coge. ¿Ahí? Ahí sí te veo, hija. Ya. Gracias.
Milena. Milena. Dígame, Miss. No, es que no estaba prendida la cámara. Heredia. Ibaque. Cusme. Heredia. Ya terminé, ¿puedo Rica. salir? Ya, puedes salir, mijita. Se cuenta que envía todo, ¿no? Heredia. Ahí sí te veo. Ya terminé, me voy a salir también. Puedes salir, hija. Bendiciones, niña. Hace bien. A ver, ya no está mismo mía. Yo le voy a salir acá y a mí acá. Mira, Milena. Ya terminé. Ya terminó. Envíelo, por favor. Puedes salir. Pasen bien, felicidades. Milena. Milena Vargas. Vargas. Milena. Milena. Hola, Milena. Milena. Vargas Moreira. Milena. Vargas Moreira. Vargas. Vargas. Miss, ya terminé, ¿puedo salir? Sí, hijito, pase bien. Envíe Bueno, todo. gracias. Pasen bien, felicidades. López Allinson. Romero Heredia. Mami, anda, ve, estoy en examen. Dile, saca la. Tú lo que sea dejar porque no estoy en examen. No, eso está difícil. Me dio el internet, mira. Bótale nomás acá arriba.
Ya, ya terminé. Ya, puede enviarse, puede enviar. Ya, Puede enviarlo. ya lo envié. Voy a salir. Ah, ok, bien, puede salir, gracias. Ya terminé. Ya, pueden salir. Ya, envíelo, por favor, y salga. Miss, ya terminé. Miss, ya terminé. Miss, ya terminé. Entonces, cierro sesión. Sí, Miss, ya cierre terminé. sesión y envíe. Ya, Plaza listo. Lainez, sáquese esa chompa, por favor, sáquese la chompa. Sáquese esa chompa. Mija, terminé, ¿puedo salir de aquí? Por supuesto, salga, gracias, pase bien, feliz tarde, chicos. Envíe, eso igualmente. sí, esté seguro que haya enviado, por favor. Listo, Miss. Ya salió, muy bien, Génesis, pase bien. Lady, ¿ya terminó? Romero. ¿Mande? ¿Ya terminó? Lady Plaza, está hablando. Dígame. Heredia, no se la ve. Dígame. Ya ahora sí la vi. Ahí sí la veo. Te veo, Heredia. ¿Qué pasó, Heredia? Ya apaga tu cámara. Ahí sí te veo, mijita, sí te veo. ¿Qué pasa? Pero no he apagado para nada la cámara. Así es, se pone así terca. Rétala. Sí, ya terminé. Ya, puede salir, por favor, gracias. Bien. Por favor, asegúrese que envió. Por favor. Plaza, ya terminó. Está hablando. Ya finalicé también. Bien. Envíelo, por favor. Envíelo. Ya lo envié. Ok, bien, gracias. Feliz tarde. Igualmente. Ya terminé, pase bien, chao. Ya, igualmente. Feliz tarde, chicos. Miss, ya terminé. Pase bien, cuídese. Ya, igualmente. Ya, envíelo. Ya después de la 1 ya tiene su nota. Por favor, no se olviden de mandar sus videos. Miss, alaba, ya terminó. Ya, mija, envíelo. ¿Puedo retirarme? Sí, por favor. Sí. Feliz tarde, hijita. Feliz tarde. Puede retirarse a Andrea. Miss, ya terminé. Miss, ya terminé. A ver, ya, bien. ¿Por qué alza la mano esta niña Plaza? ¿Quiere algo, Plaza? ¿Quiere decir algo? Porque me alza la mano a cada momento. Miss, una pregunta. Dígame. ¿La nota sale o aún no sale? Porque me sale finalizado, pero no se me ve la nota. Sí, mijita, le dije después de la 1, todavía no es la 1.
Ah, Tienen ya, que ya, no. terminar todos. Ahí sí, ustedes pueden ver su nota. Ah, ya mismo, es que como estaba Sí, concentrada ya. sí. Entonces Ya, ya muy bien. terminé. Ya, Ya me mijita, puedo puede retirar. salir. Feliz Ya, tarde. Después de la ya, 1 ya ve su nota. ya, mis, gracias, cuídese. Ok, igualmente. Miss, también terminé. Ya, puede salir, hijita. Dese cuenta que hay enviado, porfi. Dese cuenta. Bien, feliz tarde. Miss. ¿Quién? Con Fernanda. Fernanda, ¿quieres hablar? Sí, Miss, ya terminé. Dime. Gracias. Ya, mijita. Ya, ok. Feliz tarde. Pase bien. Igualmente, Miss. Envíelo, envíelo. Sí, ya lo envié. Gracias. Sí, ya terminé, puedo salir. Sí. Gracias, pasen bien. Envíelo, por favor, y feliz tarde. ¿Qué pasa, Luis? No encuentro el tema. ¿Dónde está? Luis. Jonathan, no encuentro el tema. Estoy viendo Jonathan. Cero copia. Cero copia. Copia. Cero copia, Luis. Está bien, está bien. Claro. Puro estudio. Así es. Se ríe, Luis. Es pícaro. Como Jonathan también. Miss, ya terminé. Ya, muy bien, Ya lo Mirka. envié, Miss. Ok, muy bien. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, igualmente. Luis, ¿ya terminó? Sí, ya. ¿Ya terminó? Ya, pues, mijo, envíalo. Sí, Miss. Ya, Ya lo envíelo, envié. pues. Envíelo. Feliz tarde. Ya, igualmente, Miss. Ya está enviado, Miss. Ya, mijo, ya. Está bien, Harry. Que pase feliz tarde. Después de la 1 ya pueden ustedes ver su nota. Yo tampoco dormí para hacerme la noche. Me revolcaba, no le va a abrir. Y esa puerta era como que me la tumbaba. Golpeala y te chillaba. Miss, ya terminé. Cristina. No, Morena. Grace, ya. Puedes irte, mijita. Feliz Gracias. tarde. Pase bien. Igualmente.
terminé. Muy bien. Envíelo. Feliz tarde. Gracias. Miss, ya terminé. Valladares. Ya, Ya hijo. terminé. Ya. Envíelo, hijito. Envíelo y muchas gracias. Feliz tarde. Que tenga una feliz tarde. Se supone que ya está enviado. Ya donde dice enviar, ahí enviaste. Sí, ajá. Ya, listo. Listo, miss, gracias. Chao. Ya, pasé bien.
se fue. Ya se terminó. Ya se fue. No dijo nada. No finalizamos.